¿Crees que Babilonia ya cayó? Lo que viene será peor. Repito el título. ¿Crees que Babilonia ya cayó? Es una pregunta. Lo que viene va a ser peor y lo que nadie nos ha dicho. Entonces, voy a darles un resumen de lo que vimos la semana anterior, súper corto, muy cortico, y vamos a ver qué vamos a ver, y vamos a ver lo que vamos a estudiar hoy. En el estudio pasado, del jueves pasado, el estudio, o lo que vimos en Apocalipsis, nos dejó básicamente, por así decirlo, como con el eco del lamento del mundo, el lamento mundial. Vimos en el estudio la semana pasada, vimos a reyes, a mercaderes, vimos a navegantes, los vimos llorando por la pérdida de Babilonia. Que Babilonia, recordemos, era su fuente de riqueza y de placer. Entonces, aprendimos también que Dios es quien ejecuta la justicia exacta, es decir, tanto cuanto, como lo vimos, y que todo lo que el sistema mundano atesora, mis hermanos, será arrancado para siempre. Es decir, como dijo el texto que habíamos visto la semana pasada, nunca más la hallarás. Y mis hermanos, básicamente esa fue la escena del funeral del materialismo. Eso fue lo que vimos la semana pasada. Por eso no les doy tanto porque si usted quiere ir a verlo, lo va a ver, pero básicamente eso fue lo que encontramos. O sea, básicamente ese fue el funeral del materialismo, ¿verdad? Y cómo lloran los reyes, los mercaderes, porque se acabó Babilonia. Entonces, hoy, en lo que vamos a estudiar hoy, mis hermanos, hoy vamos a ver a un ángel fuerte, cómo este ángel toma una piedra de molino de 1 tonelada y dice la escritura que la arroja al mar. Y ese es el punto final de Babilonia, ¿verdad? En esta sesión, en este estudio que vamos a ver, hoy nosotros vamos a llegar al clímax del juicio de Dios. Aquí vamos a ver el acto simbólico que sella la destrucción total y eterna de Babilonia. Pero después de eso, mis hermanos, vamos a dar una vuelta, vamos a girar la cámara 180 grados, ¿verdad? Del mar donde se hunde la piedra, ¿verdad? Del mar donde se hunde la piedra, vamos a pasar al cielo donde estalla una gran fiesta. Ahora viene la pregunta, Luque, ¿por qué el cielo se alegra tanto por un juicio tan terrible? Bueno, mis hermanos, la respuesta nos revela básicamente el corazón de Dios y la gran razón por la que nosotros podemos tener esperanza. Amén. Entonces, vamos a dar inicio. Dios, mis hermanos, hará desaparecer para que no quede, pero ni siquiera el recuerdo, ni el humo, ni un grano de recuerdo de lo que fue Babilonia y todo lo que, el gobierno mundial y todo lo que vimos, quede. No va a quedar nada. Amén. Entonces vamos a Apocalipsis, que estamos ahorita en Apocalipsis capítulo 18 y ya avanzamos al versículo 15. Ya la semana pasada vimos del 14 para atrás. Vamos a arrancar aquí en el versículo 15, donde quedamos. Leo para ustedes. Apocalipsis 18, 15. Dice el texto, mis hermanos. Apocalipsis 18, 15. Los mercaderes de estas cosas que se han enriquecido a costa de ella, se pararán de lejos por el temor de su tormento, llorando y lamentando. Pongan mucha atención, aquí iniciamos. El lamento de los mercaderes es muy parecido al de los reyes de la tierra que vimos en el capítulo 18, versículo 10. Y aquí surge una pregunta. ¿Por qué lloran? No por dónde lloran, lloran por los ojos, no. ¿Por qué lloran? Entonces, mis hermanos, por una razón muy simple. Una razón muy simple es por la que lloran. ¿Por qué, Luker? Dígalo. Porque ellos perdieron la fuente de sus riquezas. Perdieron la fuente a Babilonia, perdieron lo que les generaba, ¿verdad? Dinero. Por ejemplo, aquí encontramos una expresión. La expresión estas cosas viene de una palabra griega que es toutón, que se refiere, mis hermanos, a todos los artículos de lujo que mencionan los versículos del 12 al 14. ¿Cuáles son estos? Oro, plata, piedras preciosas, sedas, perfumes y hasta esclavos. Vimos cómo ellos traficaban con personas, o sea, trata de personas, de humanos. Todo este comercio, mis hermanos, se acabó de un golpe, de un solo bombazo. O sea, Babilonia, su mejor cliente, ya no existe más. Por eso lloran los mercaderes y toda esta gente. Además de todo esto, mis hermanos, el texto los describe a todos estos personajes que lloran, los describe como los que se han enriquecido a costa de ellas, a costa de ella. Así es como el texto describe a estos personajes, los que se han enriquecido a costa de ella, de Babilonia. Todas estas personas que lloran y que sufren, ellos construyeron su fortuna sobre los negocios con la gran ciudad. Ella, Babilonia, era su mina de oro, era su gallinita de los huevos de oro. Por eso cuando ellos ven el humo del incendio de Babilonia, y el terror, el miedo, los paraliza, quedan paralizados del miedo de ver lo que está sucediendo con Babilonia. Entonces, ¿qué pasa? Ellos se paran de lejos, con miedo, con susto,
llorando y lamentándose, no solo con miedo, sino llorando y lamentando, como lo dice el texto. Todos estos mercaderes, igual que los reyes, ¿verdad? Ellos centraron su vida en las ganancias materiales. Es decir, comerciar con Babilonia era su razón de existir, era su razón de vivir. Y al perder a Babilonia no les queda de otra más que el llanto, más que llorar, soltar el violín y empezar a llorar. Y esto, mis hermanos, nos deja a nosotros una gran lección. Cuando la esperanza de una persona está puesta en las cosas materiales y no en el Dios vivo y verdadero, la pérdida de esas cosas no produce arrepentimiento, sino produce desesperación. O sea, su llanto, su lloro es real, pero es vacío. Es un llanto real, pero es vacío. Lloran lo que perdieron, no lo que ofendieron. Lloraron su pérdida, pero no lloran a Dios, quien es el que ofendieron. Interesante, ¿verdad? Versículo 16 de Apocalipsis 18 dice el texto, y diciendo, ay, ay de la gran ciudad que estaba vestida de lino fino, de púrpura y de escarlata, y estaba adornada de oro y de piedras preciosas y de perlas. Ojo con esto, porque al igual que los reyes, los mercaderes repiten este lamento, ese ay, ¿verdad? Es un grito, este ay es un grito de dolor ante una pérdida que no pueden asimilar, no logran masticarlo. Y aquí, mis hermanos, es conveniente que nos detengamos, que aquí hay un punto importante. Ojo, los capítulos 17 y 18 de Apocalipsis nos describen una ciudad que volverá a florecer en los postreros días. Ojo, el texto la llama una y otra vez la gran ciudad de Babilonia, donde en el 17.5, 18.10, 18.16, 18.17, 18.19 y 18.21. Aclaremos, porque ya pasamos esto en estudios pasados. No es Roma, por favor, no es Roma. Todos aquellos que siguen argumentando esta idea, por el amor al Señor, lean y estudien bien. No hagan eisegesis, y lo digo así directamente porque sé lo que les estoy diciendo y lo van a entender, por lo menos los que andan en esto. Hagan una correcta exégesis. No es Roma, por favor, no, no es Roma. No es tampoco es un símbolo místico, mis hermanos. Es la Babilonia junto al río Éufrates que reverdecerá y recuperará su poder en los tiempos finales. Y lo va a hacer con un resplandor impresionante. ¿Cuál? Dice parte de lo que dice cómo va a ser, vestida de lino fino, de púrpura y de escarlata. La ropa más lujosa, la que usaban los reyes y los emperadores, la va a tener, intentamos que no es una mujer literal, ¿verdad? O sea, lo que nos está hablando es de la pomposidad que va a tener la ciudad, lo que va a ofrecer. Entonces, otra cosa que dice el texto es adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas. Las joyas, mis hermanos, esta Babilonia va a tener las joyas más costosas del mercado, las que solo los magnates, los poderosos pueden comprar. Babilonia, nuevamente, mis hermanos, reaparecerá como, ojo, como una mujer engalanada con todo el lujo que el dinero puede comprar. La reaparición de Babilonia va a ser algo espectacular. Pero la destrucción de Babilonia lo va a hacer todavía más. Su aparición sí va a ser espectacular, pero su destrucción va a ser todavía más espectacular. Porque cuanto más grande es la caída, más terrible va a ser el golpe. Y Babilonia caerá para no levantarse nunca jamás por la eternidad. Ven, versículo 17, Apocalipsis 18 dice, porque en una hora han sido consumidas, presten atención, porque en una hora han sido consumidas tantas riquezas. Y todo piloto, ojo, todo piloto, y todos los que viajan en naves y marineros y todos los que trabajan en el mar se pararon de lejos, por el amor del Señor. Aquí muchos toman ese texto para decir, vea, está hablando de aliens el texto porque dice viajan en naves. Por el amor del Señor, por el amor del Señor. No voy a decir nada, creo que ya lo dije todo con mi expresión. Leo nuevamente, porque en una hora han sido consumidas tantas riquezas y todo piloto y todos los que viajan en naves y marineros y todos los que trabajan en el mar se pararon de lejos. Pongan atención. Aquí aparece una palabra interesante, la palabra ¿por qué? Porque la que está al inicio, porque en una hora, esta palabra ¿por qué? Viene del griego oti. Esta palabra oti explica el por qué los mercaderes lloran y por qué se lamentan. Es decir, la causa de su dolor la causa de su dolor es la destrucción repentina de Babilonia. Es por eso que lloran. Por eso dice, ¿por qué? Porque en una hora. Ahora, veamos la siguiente frase. La siguiente frase en el texto es la frase en una hora. Viene del griego miai orai. Miai orai. Esta, esta se repite como un eco, esta frase se repite como un eco en los versículos 8, 10, 17 y 19, que posteriormente lo vamos a ver. Y esto no es una casualidad, dicho sea de paso. Ahora, ¿por qué no es una casualidad, Luker?
Porque Dios quiere grabar en la mente de ustedes y en la mente mía que el juicio va a ser algo súbito, va a ser fulminante y va a ser inesperado. Básicamente es lo que tardó décadas en construirse, se va a desmoronar en 60 minutos. Eso es lo que está diciendo el texto. Va a ser algo tan fuerte, tan repentino, tan súbito, que eso es por eso es que nos pone en una hora, y vea que se repite, como les acabo de decir, tanto en el versículo 8, en el 10, 17 y 19. Repito, porque Dios quiere que grabemos en nuestra mente que el juicio va a ser súbito, fulminante, inesperado. Entonces, todo lo que se tardó en construir se va a caer, a despedazar y a destruir en 60 minutos. Amén. Ahora, el verbo, ahora de otra frase que aparece aquí interesante, el verbo han sido consumidas, del griego eremote. Vean qué interesante esto. Es una palabra con mucha fuerza. Esta palabra griega, eremote, es una palabra con mucha fuerza. Esta palabra griega viene de eremo y la raíz de eremo es eremos, que significa desierto. Ojo con esto. Y el desierto también, y esta palabra eremos significa desierto y significa lugar desolado. Si ustedes y yo tomamos el texto y lo leemos literalmente, el texto nos está diciendo lo siguiente: Babilonia ha sido convertida en un desierto. O sea, cuando dice han sido consumidas, lo que nos está diciendo el texto original es Babilonia ha sido convertida en un desierto. Entonces, ¿qué quiero decir con todo esto? Esto no es una ruina parcial, es devastación total. Ojo con esto. Este verbo está en aoristo, indicativo, en voz pasiva, con una función proléptica. Yo sé, muchos me dirán, pero ¿qué es lo que siempre usted explica lo mismo? No está de más. Quiero aclarar, yo sé que tal vez usted ya se lo sabe, pero hay gente que viene por primera vez, ven esto y dice, ¿qué es eso, aoristo, voz pasiva y todo eso? Bueno, tengo que explicarlo porque si alguien viene por primera vez, tiene que saber qué es. Entonces, este verbo, el verbo, ¿verdad? Esta palabra, eremote, esta palabra está en aoristo indicativo, en voz pasiva, con una función proléptica. Usted me imagino que ya se lo sabe, usted ya es un artista en esto, entonces, el que no, el que es nuevo, lo va a conocer acá. ¿El aoristo qué es? Bueno, el aoristo aquí en este verbo, nos dice o nos marca una acción completa y puntual. No es un proceso, es un hecho consumado, es una acción vista como un hecho único, completo y puntual. El indicativo, cuando hablamos de aoristo indicativo, el indicativo es lo más sencillo de entender. El indicativo nos dice, nos declara que la realidad es objetiva, es algo que se va a dar sí o sí, no es una posibilidad, es un hecho real y contundente. La voz pasiva, que también hemos hablado mucho de la voz pasiva nos indica que el sujeto, es decir, las riquezas de Babilonia, reciben la acción de un agente externo. Es decir, Babilonia recibe la acción. Alguien más la desoló y ese alguien es Dios. Amén. Y cuando hablamos de prolepsis o proléptico, esto se usa, o proléptico se usa un tiempo pasado para hablar de algo futuro, porque su cumplimiento de lo que se está hablando es tan seguro que ya puede narrarse como si ya hubiera ocurrido. Se lee y se entiende como un evento ya pasado. Pero cuando hablamos de prolepsis, se habla y se entiende en el tiempo verbal como algo como que ya pasó. Pero en realidad se habla porque la prolepsis es algo que va a suceder en el futuro, pero es algo tan contundente que va a suceder en el futuro que se habla como que si yo hubiera pasado. Amén. Entonces, vamos a explicar esto para que ustedes lo entiendan mejor. Veamos esto. Veamos la explicación simple. ¿Qué significa todo esto? Dios no está describiendo una ruina gradual, no. No está diciendo se están consumiendo, no. Está declarando con la gramática más fuerte, la gramática más fuerte posible, que la destrucción de Babilonia, uno, ya está terminada. O sea, desde su perspectiva, la de Dios, en auristo, más prolepsis, ya está terminada. Dos, es un hecho real, ese es el indicativo. Tres, fue ejecutada con un poder superior, que esa es la voz pasiva. Alguien la desoló, ese alguien es Dios. Cuatro, la analogía visual aquí que podemos encontrar para que todos lo podamos ver. Imaginémonos, para hablar de este punto, imaginémonos un documental sobre Pompeya. Todos hemos escuchado alguna vez o visto algo sobre Pompeya, sobre el monte Vesubio y todo eso. Bueno, imaginémonos un documental que se habla sobre Pompeya. El narrador, digamos que hay un narrador y está hablando y está mostrando las ruinas cubiertas de ceniza y el narrador dice en lo que nos está diciendo, la ciudad será cubierta. Eso, si él hablara así, eso sería un futuro incierto, pero nos dice, la ciudad está siendo cubierta. Eso es un proceso en curso. Ahora, viene el comentarista señalando el volcán en el monte Vesubio, ¿verdad? Hacia el horizonte, y él dice el narrador así con toda seguridad. Y en un solo día, la próspera ciudad de Pompeya, dice, fue cubierta por la furia del volcán. Eso es un aoristo pasivo proléptico, porque esa frase fue cubierta, aquí lo que quiero solo es una analogía, ¿verdad? Esa frase fue cubierta, está en pasado, pero en voz pasiva.
está usado para un evento que en la línea del tiempo del documental está por ocurrir. Por eso dije que es un análisis, una analogía. Es exactamente lo que hace el apóstol Juan. Digamos que Juan es como el narrador. Juan salta al futuro, es llevado, ¿verdad? En la visión que se le da en Apocalipsis, él salta al futuro, él toma la foto de la ciudad que ya está destruida y la pone en el presente de la visión como hecho consumado, en la perspectiva de Juan. Entonces, es así como nosotros debemos de entender esto. Vean esta aplicación para ver esta aplicación al versículo. En Apocalipsis 18-17, la combinación del aoristo más el indicativo más la voz pasiva más la función proléptica, ¿verdad? Eremote, han sido consumidas o desoladas, es básicamente un martillazo teológico, porque esto nos dice a nosotros. Es como que si nos dijera esto. Babilonia, es como si Dios estuviera hablando y diciendo, Babilonia, tu fin no es una teoría. Yo, Dios, soy el agente que ejecutará la acción, es decir, la voz pasiva divina, tu destrucción, está hablando Dios, está diciéndole, tu destrucción no será parcial ni prolongada, será un evento único y total. Ese es el auristo. Y este decreto, está diciendo Dios, es tan irrevocable en mi consejo eterno, que yo, que habito fuera del tiempo, ya puedo mostrárselo a mi siervo Juan como una ruina ya existente. Esa es la prolepsis. Entonces, mis hermanos, la voz pasiva aquí es sumamente crucial. No dice se consumió sola, no, dice fue desolada, apuntando directamente a Dios como el juez activo. Es la voz pasiva divina. La acción es atribuida a Dios sin nombrar a Dios directamente por reverencia. Amén. Entonces, por ejemplo, cuando ustedes estudien y estén leyendo esto, cuando ustedes encuentran esta combinación en las escrituras, es Dios poniendo su firma celestial de autenticidad sobre una profecía. Es como que si Dios dijera, hijos míos, no lean esto como algo que podría pasar, léanlo como el reporte histórico del futuro que yo ya escribí. Lo que declaro aquí, está hablando Dios, lo que declaro aquí tiene la misma certeza que los eventos del Éxodo, ¿verdad? Que ya leen ustedes en sus Biblias. Es como si Dios estuviera diciendo, mi juicio sobre la maldad es tan seguro como mi gracia para los redimidos. Es lo que está diciéndonos Dios básicamente con eso. Esta construcción, mis hermanos, es un recordatorio poderoso de que la profecía bíblica no es adivinación. Como hoy salen hablando, el Señor me dijo, y salen inventando cualquier cantidad y salen, hoy no, ahora salen con escuelas proféticas, con un montón de cosas, claro, no, utilizando la Biblia de otra forma completamente que no es la correcta. Pero bueno, cuídense de eso. Esta construcción, como dije, es un recordatorio, ¿verdad? Poderoso de que la profecía bíblica no es adivinación, es la historia escrita de antemano por el Señor de la historia. Nuestra confianza, mis hermanos, en ella no es credulidad, es fe en la fidelidad de Dios que puede narrar el futuro con la gramática del pasado porque Él ya está allí. Amén. Espero haberme dado a entender con todo esto. Ahora, veamos la siguiente frase, la frase, tantas riquezas, del griego ho, tosoutos, ploutos. Esta, mis hermanos, esta frase, tantas riquezas, expresa el volumen inmenso de la riqueza de Babilonia. Por eso dice tantas, ¿verdad? No era una ciudad más como todas, no, era el centro económico del mundo. Su influencia comercial alcanzaba a todos los rincones de la tierra. Ahora, a los lamentos de los reyes y los mercaderes se le suman los hombres del mar. Pongan atención aquí. Dice, ya lo leímos, ¿verdad? Que dice todo piloto. Viene de una palabra griega o de una frase griega que es paz kibernetes. Es decir, el capitán, el que guía. Está hablando del capitán, el que guía el barco. Es lo que nos está diciendo. Ahora, otra frase que vimos en el texto bíblico. Los que viajan en naves, por favor, no está hablando de aviones, ni extraterrestres, ni de ovnis, ni nada de eso. Los que viajan en naves. Los pasajeros que cruzaban el mar para hacer negocios. Luego viene otra palabra, marineros, que viene de una palabra griega que es nautai, la tripulación que trabaja en los barcos. Y la otra frase es todos los que trabajan en el mar, es decir, los que vivían de la industria marítima directa o indirectamente. Entonces, todos estos personajes que está mencionando el texto dependían de Babilonia. Es decir, sus barcos llegaban cargados de mercaderías y volvían llenos de dinero. Pero ahora ya todo eso se acabó. El texto dice que se pararon de lejos, se quedaron observando de lejos. Nuevamente, el verbo está en aoristo proléptico. Aunque la acción es futura, se narra como que si ya hubiera ocurrido. Es como que si el hecho ya hubiera sucedido, pero no ha sucedido. Es futuro, porque su cumplimiento es sumamente seguro. Entonces, esta es la imagen poderosa. Desde la distancia, estos personajes contemplan las ruinas humeantes de la ciudad que les daba de comer. No pueden acercarse por miedo al fuego y al juicio que está sucediendo. Solo atinan a observar y lamentarse y llorar,
porque han perdido para siempre la fuente de sus riquezas. Amén. Avancemos. Apocalipsis 18, 18. Dice el texto. Y viendo el humo de su incendio, dieron voces diciendo, ¿qué ciudad era semejante a esta gran ciudad? Ojo, si nosotros tomamos una traducción más literal del texto, nosotros leeríamos este que leímos así, literalmente lo leeríamos así en el original. Y gritaban mientras veían el humo de su incendio, diciendo, ¿qué ciudad es como la gran ciudad? Pongan mucha atención porque aquí vamos con lo técnico. Pongan atención. El participio presente de la frase mientras veían, ¿verdad? Desde el griego blepontes, esta, mis hermanos, puede tener una función temporal. O sea, cuando veían, que como acabo de decir, que puede tener una función temporal, cuando veían causal, porque veían, o simplemente una acción simultánea con el verbo principal. Es decir, gritaban al mismo tiempo que veían el humo del incendio de Babilonia. Ahora, aquí la frase analizada o la que tenemos que analizar es mientras veían, que en el griego original, como acabo de mencionar, es blepontes. Esta palabra, mis hermanos, esta blepontes, es un participio presente nominativo plural masculino del verbo blepo, que significa ver, mirar o contemplar. Vamos a ir explicando esto. ¿Qué es el participio en esta palabra blepontes, ¿verdad? Que es un participio presente nominativo plural masculino. El participio, mis hermanos, es una forma verbal que funciona como adjetivo, es decir, describe una acción en desarrollo o una característica del sujeto. Ahora, dije que era participio presente. ¿Qué es el presente? El presente indica que la acción ocurre simultáneamente con el verbo principal. Amén. Ahora, dije que es nominativo. ¿Qué significa? Bueno, el nominativo es el caso que identifica al sujeto que realiza la acción. Es decir, ellos, o sea, los mercaderes, ¿verdad? Veamos esta explicación para que lo puedan comprender mejor. Un participio presente no describe una acción independiente. Por ejemplo, el participio nos pinta a nosotros un cuadro como un cuadro de fondo o una acción secundaria en progreso. Es decir, esta acción que es secundaria en progreso, que está ocurriendo al mismo tiempo que la acción principal. Voy poco a poco para que lo entiendan. En español, por ejemplo, para nosotros, en el español, generalmente nosotros el participio lo traducimos con las terminaciones ando o yendo. A-N-D-O, ando, o yendo, I-E-N-D-O. O como decir la palabra viendo, haciendo, diciendo, caminando, ¿verdad? Para que lo tengan ahí presente. Veamos esta analogía para comprenderlo. Imaginémonos que estamos grabando un video de una noticia de un accidente X, ¿verdad? El reportero en vivo, ¿verdad? El reportero en vivo toma el micrófono y dice, la gente está gritando, esa es la acción principal del verbo finito. Entonces, y sigue diciendo, la gente está gritando, ya dije que este gritando es la acción principal, es el verbo finito. La gente está gritando, señalando, esa es la acción secundaria, que es el participio presente. La gente está gritando, señalando hacia el humo que sale del edificio. La palabra gritando, mis hermanos, es la acción principal que capta la atención. Y la segunda palabra es señalando, ¿verdad? Señalando. Este es el participio presente. Este nos da a nosotros el contexto inmediato. Nos enseña o nos muestra cómo o en qué circunstancias está gritando la persona. No es un grito a ciegas. ¡Ay, vea, allá, allá! No, 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 no. No es un grito a ciegas. Es un grito mientras apuntan con el dedo hacia la causa del shock que tienen en ese momento, por así decirlo. El participio, mis hermanos, el participio presente de la palabra señalando, añade una capa de realidad inmediata y simultánea. No dice, primero vieron y luego gritaron. No, nos enseña, nos muestra ambas acciones ocurriendo al mismo tiempo, creando una escena vívida y caótica. Amén. Ahora, veamos la aplicación al versículo. La desesperación simultánea, veamos. En Apocalipsis 18, 18, el participio presente de la palabra blepontes, mientras veían o al ver, ¿verdad? Que eso es lo que quiere decir, es la cámara lenta divina que congela la escena para ustedes y para mí. Y esto, a ustedes y a mí, nos revela esto. Eso es lo que nos revela. El grito de horror de los mercaderes no fue una reacción tardía o meditada, no. Fue un grito visceral desde adentro, instantáneo y simultáneo al acto mismo de ver el humo del juicio consumiendo todo su mundo.
La visión del desastre y la expresión de su desesperación son un solo evento indivisible en su experiencia. Amén. Entonces, veamos las tres funciones posibles del participio aplicadas en este punto. Veamos, es temporal, ¿verdad? Cuando veían el juicio, mis hermanos, fue tan rápido que no hubo tiempo para procesarlo. Y procesarlo, ver y gritar fue lo mismo. No tuvieron tiempo para procesar, solo gritaron, vieron y gritaron. No tuvieron chance de nada. Número dos, fue causal, porque veían. El grito fue directamente causado por lo que sus ojos estaban contemplando. No hubo otra causa. Y número tres, mis hermanos, la simultaneidad. O sea, al mismo tiempo que veían. O sea, la imagen captura la inmediatez total del juicio divino. O sea, no hubo un intervalo para la duda. No hubo chance para eso. No hubo tiempo. Entonces, cuando ustedes se encuentren, mis hermanos, cuando ustedes encuentren un participio presente en las escrituras, es una invitación a ponerse en la escena, a que usted y yo nos pongamos en la escena. Es el detalle que Dios incluye para que no solamente sepamos lo que pasó, sino que sintamos el ritmo y la inmediatez del evento. En este caso, mis hermanos, el participio nos enseña que el juicio de Dios sobre el sistema mundano será tan evidente y contundente que la reacción de incredulidad y el lamento será instantánea e inevitable. No habrá lugar para teorías o para excusas. La realidad del juicio será tan abrumadoramente clara como el humo que se ve a lo lejos y la reacción será automática y simultánea. En resumen, mis hermanos, el participio presente, blepontes, es la herramienta gramatical que Dios usa para decirnos a ustedes y a mí. Quiero que vean esta escena no como un reporte, sino como si estuvieran ustedes allí, viendo el humo ascender y oyendo los gritos, todo al mismo tiempo. Y eso es realismo inspirado. Entonces, la pregunta que se hacen los navegantes y comerciantes es sumamente reveladora y está cargada de significado. Y sin duda alguna, mis hermanos, ellos reconocen la magnitud de la pérdida que ellos han sufrido. Y esta pregunta es en sí misma una oración nominal. Es decir, una frase que declara algo sin usar un verbo como es o era, ¿verdad? Literalmente el texto dice, ¿qué es como la gran ciudad? Babilonia, mis hermanos, representaba para ellos el poder económico, el prestigio social y la influencia política. Y su destrucción significaba la pérdida de todo lo que consideraban importante y permanente. Cuando ustedes y yo decimos que es una oración nominal, dicho sea de paso, esto puede sonar tal vez complicado para algunos, pero es algo muy simple, muy sencillo, que usamos todos los días, básicamente. Una oración nominal es simplemente una frase que afirma algo sin usar el verbo principal como es, era o será. Un ejemplo cotidiano para que ustedes sepan de qué es si alguien grita fuego, no dice hay fuego, pero todos entienden la afirmación completa, solo dice fuego. Es también un aviso. Por ejemplo, hay un letrero que dice prohibido fumar. El letrero no dice está prohibido fumar, pero el mensaje es claro. O un elogio, por ejemplo, ¿qué casa más hermosa? No dice esta casa es hermosa, pero afirma la cualidad. Entonces, en Apocalipsis 18:18, la pregunta que ellos hacen en el texto bíblico, ¿qué cómo? Pero vea que no aparece el verbo es o era, no, dice, ¿qué como la gran ciudad? Es una oración nominal. La forma completa sería, ¿qué ciudad hay que parezca a esta gran ciudad? O diría, ¿qué cosa es como esta gran ciudad? Pero en el griego original el verbo es no aparece. Ahora, Luker, ¿por qué no aparece? Yo necesito saber por qué eso es un error. La Biblia es mentira. No. Todo tiene explicación. Dios no dejó nada al aire. Porque en el shock y la desesperación de estas personas, de la desesperación total, el lenguaje se rompe. Los mercaderes están tan devastados que ni siquiera pueden formar una oración completa. Su pregunta sale como un grito entrecortado, una exclamación de incredulidad. Esa es la gramática del quebranto. En resumen, mis hermanos, para avanzar, una oración nominal es una afirmación o una pregunta tan cargada de emoción o evidencia que no necesita el verbo ser para que esta oración pueda ser comprendida. Entonces, el contexto y la desesperación lo dicen absolutamente todo. Nos enseña, nos muestra que el juicio de Dios fue tan contundente que dejó sin palabras incluso a sus enemigos más elocuentes. Amén. Avancemos, versículo 19. Versículo 19. Dice, Apocalipsis 18:19 dice, y echaron polvo sobre sus cabezas. Aquí vamos a aprender algo sobre esto, ya lo vamos a ver. Y echaron polvo sobre sus cabezas y dieron voces llorando y lamentando, diciendo, ay, ay, de la gran ciudad en la cual todos los que tenían naves en el mar se habían enriquecido de sus riquezas, pues en una hora ha sido desolada. Pongan atención porque alguien podría decir, vea, Luker, es que la Biblia se equivoca, eso es un error porque dice que se echaban polvo sobre la cabeza y eso, si eso es algo global, ¿por qué? Si eso es una práctica de allá de Oriente y no sé qué. Mis hermanos, por el amor al Señor,
Les explico, para todos los que tienen esas dudas, aquí se las explico, ¿verdad? La palabra de Dios enseña que aquellos que preguntan o tienen dudas, estoy parafraseando, que tienen dudas o preguntas, que nosotros debemos dar respuestas, tenemos que conocer y saber para dar respuestas, obviamente sin discutir, sin pelear, pero que usted tiene que saber defender la fe, usted tiene que saber dar explicaciones para aquellos que tengan preguntas. ¿Sabía eso, cristiano? La Biblia lo manda y lo enseña, que usted tiene que estudiar, y muchos no quieren estudiar. A muchos se hacen, y estoy hablando de creyentes, se hacen de la vista gorda porque creen saber y no saben que no saben. El efecto Dunning-Kruger. Creen saber, pero no saben que no saben. Sigan ahí. Entonces, echarse polvo, mis hermanos, pongan atención, echarse polvo sobre la cabeza era en el mundo antiguo la señal más visible de duelo y de tristeza. Nosotros lo encontramos, por ejemplo, una y otra vez en las escrituras. Por ejemplo, Josué y los ancianos se echaban polvo tras la derrota en Ai, Jueces 7:6. Un mensajero, por ejemplo, llega con Job, ¿verdad? Con una ropa rasgada y la cabeza cubierta de polvo. Job 2:12. Los ancianos de Jerusalén, por ejemplo, se sientan en el suelo en silencio con polvo sobre sus cabezas ante la destrucción de la ciudad. Lamentaciones 2:10. Esto, mis hermanos, era el lenguaje corporal del dolor externo. Era como llevar el funeral puesto, básicamente. Era como llevar el funeral puesto. Ahora, pongan atención. Los navegantes hacen lo mismo, según el texto de Apocalipsis 18:19, pero no lloran por un ser querido. Lloran por Babilonia. Ahora, en el texto griego, el grito de ellos es corto, casi entrecortado, cuando dicen, ay, ay, la gran ciudad. Ese es el mismo lamento que se haría por un muerto, básicamente. Y viene la pregunta interesante, ¿y por qué tanto dolor, Luker? Porque perdieron lo que ellos más querían, sus riquezas. Los navegantes habían querido enriquecerse gracias a Babilonia. Sus barcos, sus negocios, su futuro económico, todo dependía de ella. Ahora, en una hora, todo se perdió, todo se esfumó. Su gesto de echarse polvo es un duelo idólatra. Usan el símbolo más sagrado de aflicción para llorar la muerte de su Dios falso, el dinero. No hay un arrepentimiento genuino, solo desesperación por lo que ellos perdieron. Ahora, aquí vamos a aprender algo que es algo cultural, para que lo entendamos. El echarse polvo o ceniza sobre la cabeza, mis hermanos, era una práctica cultural profundamente simbólica en el mundo bíblico, especialmente en el antiguo cercano oriente, que esto expresaba duelo extremo, aflicción, arrepentimiento y una humillación total ante una calamidad. Ahora, ¿por qué hacían esto? Luker, ¿por qué hacían esto? Ahora sí, pongámonos aquí, por favor, todos. Pensemos en nuestra cultura. Cuando alguna persona, un familiar de uno, el papá, un familiar, un amigo, un vecino, lo que sea, muere, por ejemplo, en algunos lugares nos vestimos de negro, un ejemplo. O lloramos, o quizás nos arrancamos el pelo o nos golpeamos el pecho. Son diferentes formas de expresión. En la cultura hebrea, mis hermanos, y de los pueblos vecinos, el polvo o la ceniza eran el luto visible, era el luto visible sobre el cuerpo. Era como llevar el funeral puesto, como lo mencioné anteriormente. Veamos su primer significado, un significado simbólico, lo que representaba. Representaba humildad radical. El polvo recordaba la propia mortalidad. Como dice Génesis 3:19, polvo eres y al polvo volverás. Al ponerse, pongan atención, al ponérselo encima, se reconocían como seres mortales, frágiles y totalmente dependientes de Dios. Otra cosa que eso representaba identificación con la muerte. Era como decir, lo que amo ha muerto y yo también estoy muerto en vida. Era una identificación profunda con la pérdida. También era otro punto de reconocimiento, de arrepentimiento. En contextos de juicio, mis hermanos, como en Nínive, en Jonás 3 del 5 al 6, el polvo, la ceniza simbolizaban reconocimiento de culpa y deseo de apaciguar la ira divina. Por ejemplo, también aquí ejemplos bíblicos clave, como se menciona. Josué 7:6, ¿verdad? Josué y los ancianos rasgan sus vestidos y se echan polvo sobre sus cabezas ante la derrota en Ai, mostrando, mis hermanos, con esto un dolor nacional y la búsqueda de Dios. En Job, capítulo 2, versículo 12, los amigos de Job, al ver su estado, esparcen polvo sobre sus cabezas hacia el cielo, expresando un duelo compartido tan abrumador que casi no hay palabras. Otro, Lamentaciones capítulo 2, versículo 10, los ancianos de Jerusalén, ¿verdad? En la ruina se sientan en tierra, en silencio, con polvo sobre sus cabezas, el cuadro máximo de desolación y de luto nacional. Y aquí surge una pregunta, ¿por qué el apóstol Juan lo describe así? ¿Por qué el apóstol Juan describe a estos hombres haciendo eso si eso es algo futuro y eso muy probablemente no vaya a hacerse de tal manera? Bueno, aquí hay una clave hermenéutica. Aquí hay una clave hermenéutica. Ustedes y yo tenemos que recordar un principio fundamental. Dios se revela dentro del marco cultural del receptor para que el mensaje sea comprendido. Por ejemplo, a Juan, el apóstol Juan, un judío del siglo I, Dios no le mostró a los mercaderes del futuro usando expresiones de duelo del siglo XXI. No, le mostró la visión
en el lenguaje universal del dolor de su mundo, de su época, para transmitir una verdad espiritual atemporal, la magnitud de la desesperación que provoca la pérdida de lo que se idolatra. El Espíritu Santo, mis hermanos, usó imágenes del depósito cultural de Juan, polvo, vestiduras rasgadas, lamentos, etcétera, para comunicar la intensidad emocional y espiritual de un evento futuro. La forma es cultural del siglo primero. La esencia, el dolor profundo por la pérdida del ídolo, es universal. Entonces, veamos la aplicación a Apocalipsis 18-19. Veamos la ironía profunda. Aquí hay una ironía divina escalofriante. Los marineros y mercaderes no se arrepintieron ante Dios. Su gesto de echarse polvo es un duelo idólatra. Están de luto por la muerte de su dios falso, el sistema comercial de Babilonia. Su gesto cultural, ¿verdad?, de máxima aflicción lo usan para lamentar la pérdida de su riqueza, poder y comodidad, no por haber ofendido al Dios verdadero. Entonces, esto nos enseña a ustedes y a mí dos cosas. Dos cosas. Dios, número uno, Dios habla nuestro idioma. Así como Dios usó símbolos que Juan pudiera entender, como el polvo, la ceniza, etcétera. Dios nos habla a ustedes y a mí hoy a través de su palabra, de manera que ustedes y yo podamos captar la gravedad de sus verdades. Y número dos, la advertencia. Esto nos muestra que incluso los gestos más religiosos o dramáticos de humildad pueden estar vacíos si el corazón no se humilla ante Dios. Estos hombres, mis hermanos, estos hombres usan el símbolo del polvo, que en la Biblia a menudo conduce al arrepentimiento, para llorar a su ídolo caído. Y esto nos advierte, mis hermanos, que podemos parecer humildes y afligidos por fuera, pero si nuestro corazón llora por lo que el mundo pierde y no por nuestro pecado ante Dios, ese polvo, ¿verdad? Nuestro polvo es solamente un teatro, es pura hipocresía. El verdadero duelo que Dios busca es el del corazón quebrantado y contrito, como Salmo 51:17, no el ritual externo. La forma del dolor cambia con las culturas, pero la causa del dolor, perder lo que se idolatra, y su vacío por no estar dirigido a Dios, son los mismos ayer, hoy y siempre. En resumen, mis hermanos, es un acto cultural específico que Juan podía entender, registrado para nosotros, o sea, registrando para nosotros, o mejor dicho, registrado para mostrarnos a nosotros la profundidad de la devoción mundana de estos hombres y la tragedia de un luto que no llega al cielo. Lloran a la ciudad equivocada. Dice el texto, en la cual los que tenían naves en el mar se habían enriquecido de sus riquezas. Esta frase, mis hermanos, revela la raíz del lamento. Los navegantes perdieron su fuente de ingresos. Fabricantes de barcos, armadores, comerciantes marítimos, todos dependían de Babilonia. Ella era su mejor cliente, su socio más rentable, su mina de oro. Y aquí está la triste verdad. El Dios de estos hombres era el dinero. No adoraban a Dios, adoraban las ganancias. Por eso cuando algo afecta su fuente de ingresos, les produce el mayor dolor imaginable. No es un dolor espiritual, es un dolor de bolsillo, de la billetera, pero duele igual porque su corazón está justamente ahí. ¿En dónde? En la billetera. La destrucción de Babilonia, mis hermanos, será súbita y fulminante. Una y otra vez el texto repite, en una hora. No habrá tiempo para reaccionar, para rescatar inversiones, para salvar los negocios. Todo se va a desaparecer, se esfumará en 60 minutos. El asombro va a ser enorme. Nadie podrá explicarse cómo una ciudad tan poderosa pudo caer tan rápido. Y el llanto y el duelo será tan profundo porque nunca más volverán a beneficiarse de sus tesoros de Babilonia. La gran ciudad de los caldeos quedará reducida a un desierto y el dinero se fue. El Dios cayó y con él la esperanza de los que pusieron su confianza en las riquezas. Apocalipsis 18:20 para avanzar, porque como me tuve que iniciarlo aquí de nuevo en ese punto que quedé, tengo que ir más rápido. Apocalipsis 18:20. Dice, alégrate sobre ella, cielo, y vosotros santos, apóstoles y profetas, porque Dios os ha hecho justicia en ella. Aquí hay un contraste impresionante en Apocalipsis. En el capítulo 11, cuando los dos testigos son asesinados, los moradores de la tierra se alegran, hacen fiesta, se regocijan porque sus dos enemigos, los dos testigos, han caído. Pero ese grupo, mejor dicho, perdón, ese gozo de cuando matan a los dos testigos dura muy poco. Ahora, en el capítulo 18 en el que estamos ahora, las cosas ya cambian radicalmente. Los que se alegraban antes, ahora están llorando. Y los que lloraban antes, los santos en el cielo, ahora reciben una orden, alégrate. Aquí la palabra, o el verbo, mejor dicho, el verbo alégrate, de una palabra griega que es eufrainou, es un presente imperativo en voz media. Esto no es un alégrate por un momento, no, es un continúa alegrándote, un mantente en gozo. La orden es sumamente clara. El gozo de los santos por la justicia de Dios no debe de ser pasajero, sino permanente. Y pregunta al millón, ¿a quién va dirigida esta orden?
a los habitantes del cielo y de manera especial a los apóstoles y profetas, como lo vimos en el texto. Son ellos los que sufrieron persecución y muerte por dar testimonio de Jesucristo. Fueron perseguidos por sistemas como Babilonia, fueron silenciados por el poder del mundo. Pero ahora, mis hermanos, ahora Dios les dice, alégrense porque, no porque sean vengativos, no, pongan atención, Dios les dice alégrense, pero no porque sean vengativos, sino porque la justicia divina finalmente se ha manifestado. El mismo Dios que vio su sufrimiento, ahora actúa. El que prometió defender a todos los suyos, ahora él cumple su palabra. Es el momento de la vindicación. El llanto de los santos se convierte en gozo, y el gozo no es un arrebato pasajero, no, es un estado permanente ordenado por el cielo. Y aquí el texto, mis hermanos, analiza el mandato alégrate, que en el griego, en el griego original es eufrainou, y este, mis hermanos, es un verbo como, es una forma, este verbo es una forma de eufrainomai, que significa regocijarse, alegrarse, gozarse. Y como dije, mis hermanos, está en presente, que este es el tiempo verbal que indica una acción continua en progreso o habitual. Y es imperativo porque es el modo verbal que expresa un mandato, una orden o exhortación. Y está en voz media, que indica que el sujeto participa en los resultados de la acción o la realiza con interés propio para sí mismo. Veamos esta explicación para entenderlo. Dios no está dando una orden de alégrese una vez, no, o siente alegría por un momento, no. La combinación presente imperativo es el formato divino para una alegría sostenida, y la voz media añade que este gozo no es superficial, sino interno, personal y beneficioso para quien lo practica. Vean esta analogía. Imaginémonos a un entrenador personal con su atleta en el gimnasio. El atleta está haciendo un ejercicio difícil y el entrenador no le dice, haga una repetición. No, eso sería un auristo imperativo de una acción puntual. No, tampoco le dice piensa en hacer ejercicio. Eso sería un imperativo débil. El entrenador, viendo la forma correcta, le grita a su pupilo y le dice, sigue levantando, mantén esa postura, continúa con esa fuerza. Ese es el presente imperativo, algo que continúa y tiene que hacerlo así, pero con ganas. Y lo hace, el entrenador lo hace porque sabe que el beneficio, el fortalecimiento muscular, la resistencia, es para el propio atleta, es la voz media, él se beneficia. El atleta actúa y se beneficia a sí mismo. Entonces, en Apocalipsis 18:20, cuando el ángel proclama alégrate con un presente imperativo, en voz media está transmitiendo un mensaje celestial con 3 capas de significado. Entonces, el presente imperativo es el gozo continuo, no espasmódico. Es como diciendo, los cielos, santos, apóstoles, profetas, es decir, no tengan un arranque de alegría, es mantengan el estado de gozo, háganlo su nueva condición habitual. La caída de Babilonia no es un evento de un día, es la revelación permanente de la justicia de Dios. Su alegría debe ser igualmente permanente. La voz media, ¿verdad? Es el gozo personal y beneficioso. Este beneficio no es un espectáculo para otros, es un gozo en el que ustedes mismos participan y se benefician. Es la vindicta personal de sus sufrimientos, la satisfacción interna de ver la justicia divina triunfar. Alégrense para sí mismos porque esa victoria es suya. Y la combinación poderosa, el presente imperativo más voz media, ¿verdad? Dios está ordenando a los redimidos y les dice, hagan de este gozo vindicativo una práctica continua y háganla de tal manera que su propio ser sea llenado y beneficiado por él. Amén. Entonces, veamos el contraste con Apocalipsis capítulo 11, versículo 10. Los moradores de la tierra se alegraron, probablemente como un auristo, ¿verdad? Una opción puntual, por la muerte de los 2 testigos. Fue un gozo efímero y malvado. Pero aquí, ya leyendo eso en el 18, en el cielo recibe la orden de un gozo permanente y justo. La justicia de Dios garantiza que el gozo de sus santos será duradero, mientras que la alegría de los malvados será corta. Entonces, cuando ustedes y yo encontremos un presente imperativo en voz media en las escrituras, especialmente en contextos de adoración o vindicación, es Dios prescribiendo no un sentimiento pasajero, sino una disciplina de gozo. Es como que si Dios dijera, hijos míos, ante mi justicia manifestada, no se contenten con una sonrisa fugaz, instauren el gozo, háganlo parte de su respiración espiritual, y al hacerlo, sepan que este gozo no es para mi entretenimiento, está diciendo Dios, es medicina para su alma, vindicación para su fe y fortaleza para su eternidad. Mis hermanos, esa es la diferencia entre aplaudir una buena noticia e instalarse en la certeza de que el Dios que hace justicia reina para siempre. El primero es una reacción. El segundo, un estado de ser ordenado por el cielo. Babilonia, mis hermanos, no es una ciudad inocente. Durante la tribulación será la causa de la muerte de muchos santos. Su sistema inicuo, su odio contra Dios y su alianza con el poder político se convertirán o la convertirán a Babilonia en una máquina de persecución. Pero Dios no se olvida, mis hermanos. Él ve cada lágrima, cada gota de sangre derramada por los suyos, y llegado el momento, Él actúa.
Ahora, la frase, os ha hecho justicia en ella, cuando usamos esa frase, se puede traducir de maneras que revelan su fuerza de esta frase. Puede ser, Dios ha juzgado el juicio de ustedes contra ella, o puede ser, Dios ha impuesto en ella misma sentencia que ella les impuso a ustedes. Eso, mis hermanos, es como ya lo hemos visto, es la ley del talión aplicada por el juez justo. Babilonia usó su poder para condenar y matar, ahora Dios usa su poder para condenarla a ella. El juicio sobre Babilonia no es un arrebato de ira sin control, es un acto de justicia perfecta, como todos los que el soberano Señor ejecuta. Si Dios fue justo, mis hermanos, al salvar a los suyos por gracia, también es justo al juzgar a los que persiguieron a su pueblo. La sangre de los santos clama desde la tierra y Dios responde. Por ejemplo, el apóstol Pablo lo dejó claro en segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 6, cuando dice, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Segunda de Tesalonicenses 1:6. Dios, mis hermanos, Dios no actúa por venganza ciega. Sus juicios son siempre justos, una demostración de su justo carácter. Segunda de Tesalonicenses 1:5. Babilonia, mis hermanos, recibirá lo que merece por dos razones. El primero, por el maltrato que dará a los siervos de Dios en los postreros tiempos. Perseguirá, encarcelará y matará a quienes se nieguen a adorar a la bestia. Pero Dios lleva las cuentas, uno, dos, y ahí va. Y segundo, porque su sistema maligno no empezó ayer. Tuvo su origen en los días de Nimrod, Génesis 10, del 8 al 12. Nimrod fue descrito como un vigoroso cazador, pero no cazaba animales, mis hermanos, cazaba hombres para esclavizarlos. La frase delante de Jehová que encontramos en Génesis puede entenderse mejor contra Jehová. Nimrod lideró la rebelión de Babel convenciendo a los hombres por la fuerza, o sea, convenciéndolos por la fuerza de que no adoraran a Dios. Ese mismo espíritu de rebelión y opresión ha perseguido al pueblo de Dios a lo largo de la historia. Y en los últimos días, mis hermanos, la Babilonia escatológica será su máxima expresión. Por eso el juicio de Dios es justo. El Señor le dará a Babilonia la misma medida de mal que ella dio a los hijos de Dios, ni más ni menos, justicia pura. Amén. Apocalipsis 18:21, dice el texto, para avanzar. Y un ángel poderoso tomó una piedra como una gran piedra de molino y la arrojó en el mar diciendo, con el mismo ímpetu será derribada Babilonia, la gran ciudad, y nunca más, nunca más será hallada. Pongan atención, a lo largo del Apocalipsis, los ángeles tienen un papel fundamental. Ellos intervienen en la adoración a Dios, en la revelación de los misterios, en la derrota de Satanás y en la ejecución de los juicios divinos. Son los mensajeros y ejecutores de la voluntad de Dios. Ahora, en el momento cumbre del juicio a Babilonia, aparece un ángel fuerte. Esquiros, ahí se los voy a poner. No es un ángel cualquiera. Tiene poder para hacer lo que sigue. Ahora, ¿qué hace este ángel? Toma una piedra como una gran piedra de molino, dice el texto. En aquel tiempo, mis hermanos, las piedras de molino eran enormes. Los estudiosos dicen o calculan que esta piedra podía medir 1,5 metros, ¿verdad? De diámetro aproximadamente. Unos 36 centímetros de espesor de grueso y pesar más de 1 tonelada. O sea, una roca, una piedra, imposible de mover para un hombre común y corriente. Pero el ángel dice que la levantó y la arrojó al mar. El texto, mis hermanos, cuida un detalle. La piedra no cayó sola. Pongan atención, la piedra no cayó sola. No rodó por su propio peso. El ángel la lanzó con su propia fuerza. Es una acción directa, deliberada y poderosa. Y Luker, ¿qué significa eso? Que la destrucción de Babilonia no será un accidente de la historia, ni el colapso natural de un sistema corrupto. Será un juicio ejecutado activamente por el poder de Dios. Así como el ángel lanzó la piedra con ímpetu, así Dios derribará a Babilonia, con la misma fuerza, con la misma decisión y con la misma certeza. Ahora, veamos esto. El verbo arrojó, del griego evolen, es el aoristo indicativo en voz activa de balo o de vallo. Ahí se los voy a poner, que significa arrojar o tirar. El aoristo, mis hermanos, sugiere un hecho concreto y el modo indicativo destaca la realidad de dicho acontecimiento. Aquí surge una pregunta clave. ¿Cómo la arrojó? Porque en el texto griego original, cada palabra está escogida por el Espíritu Santo para transmitir una verdad específica. El verbo arrojó, en el griego evalen, ¿verdad? Es evalen, y cuando nosotros, ustedes y yo, desglosamos este verbo, nosotros encontramos tres tesoros gramaticales. Número uno, el aoristo. El tiempo aoristo en griego es como tomar una foto instantánea de una acción. No es estaba arrojando, que sería un proceso. No es había arrojado un resultado continuo. No, es arrojó. El momento exacto, congelado en el tiempo, como cuando en un partido de fútbol el jugador hace gol, ¿verdad? No estaba anotando, es anoté. Ese es el clic definitivo. Número dos, es indicativo. El modo indicativo es el modo
de la realidad. No es un ojalá arrojara. No, eso sería un deseo. No es debería de arrojar, que sería como una obligación. Es un hecho consumado tan real como esta silla donde yo estoy ahorita sentado. En la visión de Juan, el ángel realmente arrojó esa piedra. Y número 3 es en voz activa. Esto es crucial. La voz activa significa que el sujeto, o sea, realiza la acción por sí mismo. Esto es una fórmula simple. El ángel hace la acción. No es la piedra fue arrojada, no es la piedra fue arrojada en voz pasiva. La piedra quiere recibir la acción. No es el ángel se arrojó a sí mismo. No, eso sería una voz media con acción sobre sí mismo. Es el ángel con su propio poder lanzó la piedra. Vean esta analogía. Imaginémonos a un lanzador, ¿verdad? Un juego de béisbol, el lanzador, el ángel fuerte, ¿verdad? La bola es la piedra de molino de 1 tonelada y el lanzamiento es arrojo. Cuando el lanzador lanza, no dice estaba lanzando lentamente, no, es el estadio grita lanzó. Ese lanzó o esa palabra lanzó es el aoristo, es la acción única completa. Ahora, ¿quién hizo la acción? El lanzador mismo con su brazo y su fuerza. O sea, no fue la bola que se lanzó sola, fue el lanzador activamente. Eso, mis hermanos, es la voz activa. Ahora, Luker, ¿eso es real o imaginario? Bueno, mis hermanos, es tan real como el juego que ustedes ven en televisión. Eso es indicativo, es el hecho real. Ahora, viene la pregunta, ¿por qué es tan importante esta verdad que estamos hablando? Esto nos enseña 3 cosas fundamentales sobre el juicio de Dios. Número 1, ejecución activa, no pasiva. Dios no solo permite que Babilonia caiga, como con la voz pasiva divina del sol en Apocalipsis 16. Aquí hay una acción directa celestial. El ángel no recibe permiso, actúa con autoridad delegada. Esto nos enseña a ustedes y a mí que el derrumbe de los sistemas anticristianos no es consecuencia natural, sino que es juicio ejecutado. Número 2, es un juicio definitivo, no procesal. El auristo nos dice a nosotros o nos grita, se acabó, no está derrumbando, no está eventualmente caerá, no. Es una acción ya terminal, como esa piedra que una vez arrojada al mar, nunca más vuelve a salir. Babilonia, mis hermanos, nunca más será hallada. Y número 3, el simbolismo que garantiza la realidad. Aquí el indicativo nos asegura, esto no es algo no es solo símbolo bonito, no. En el mundo espiritual, mis hermanos, es tan real como ese ángel arrojando esa piedra en la visión. La visión la visión garantiza el cumplimiento. Entonces, vean, mis hermanos, Dios, Dios tiene ángeles tan poderosos que pueden arrojar piedras de 1 tonelada como que si fueran bolas de béisbol. Ahora pregunta, ¿ustedes creen que tiene poder para manejar lo que ustedes y yo estamos enfrentando? Si su juicio sobre Babilonia es tan terminal, ¿verdad, Lauristo? Hago la pregunta, ¿creemos ustedes y yo que su salvación para nosotros es igualmente terminal o completa? Porque así como el ángel arrojó, ¿verdad? El auristo, esa piedra, Cristo Jesús dijo en la cruz, consumado es, del griego tetelestai, que también es un auristo, dicho sea de paso. O sea, es un juicio sobre el pecado, está consumado. Es una salvación para el creyente, ya está consumada. Entonces, la piedra de molino, mis hermanos, arrojada en el mar por el ángel fuerte, nos describe la caída de Babilonia y su destrucción total cuando la mano poderosa del juicio de Dios descienda sobre ella. Quizás, mis hermanos, la referencia al mar guarde alguna conexión con el abismo, muy probablemente, ¿verdad? El lugar de donde surge la bestia, que lo vimos en Apocalipsis 13:1. Y el abismo, que es el lugar de habitación de Satanás y sus demonios. La caída de Babilonia será con el mismo ímpetu, es decir, así con velocidad imparable. Y el vocablo por Meimatai sugiere, mis hermanos, una fuerza, una velocidad, ímpetu, como la tempestad que golpea, por ejemplo, con los fuertes vientos y toma por sorpresa a los que están en el mar, a los navegantes. Así, mis hermanos, va a ser la destrucción de Babilonia. Y la ilustración de la pesada piedra de molino arrojada en el mar enfatiza la manera súbita y espectacular de la ejecución del juicio de Dios, no solo sobre la antigua ciudad, sino a la postre sobre todo el mundo anticristiano que está en oposición a Dios. No solo sobre la antigua ciudad, como dije, sino a todo el mundo anticristiano en su oposición a Dios. Y el texto griego, mis hermanos, dice además de esto, y nunca más será hallada. Esta frase es enfática debido al uso de la doble negativa, oumei, o sea, nunca, y del adverbio más, del griego eti. La frase encierra la idea de una destrucción total y permanente. Dios, o mejor dicho, después de esta destrucción, Babilonia, en ningún modo o en modo alguno va a volver a existir. Su recuerdo será totalmente borrado de la historia de la humanidad. Babilonia será perpetuo asolamiento en estricto cumplimiento de la palabra de Dios. Amén. Pueden ver Jeremías 51:26. Apocalipsis 18:22, avancemos. Dice,
Y voz de arpistas, de músicos, de flautistas y de trompeteros no se oía más en ti, y ningún artífice de oficio alguno se hallará más en ti, ni ruido de molino se oirá más en ti. En sus días de gloria, mis hermanos, Babilonia era una ciudad ruidosa, no en el mal sentido, era el ruido de la vida, del comercio, de la cultura. Desde la mañana hasta la noche, sus calles bullían, ¿verdad?, de actividad. Músicos, artesanos, molinos, etcétera. Molinos triturando trigo para hacer pan, todo eso. Era el sonido de una ciudad próspera, viva y exitosa. Pero cuando el Señor, Dios Todopoderoso, interviene con su juicio, todo eso se detiene. Y el texto, mis hermanos, utiliza una negación enfática 3 veces. No se oirá más, no se hallará más y no se oirá más. La música se apaga, los talleres se cierran y los molinos se detienen. Lo que antes era bullicio ahora es silencio absoluto, un silencio de muerte, un silencio que grita más fuerte que cualquier música. Babilonia ha caído. Dios no solo juzga el pecado, también acalla el ruido que acompañaba a la ciudad, ¿verdad? El comercio, el arte, la cultura, todo lo que Babilonia usó para glorificarse a sí misma, desaparece con Babilonia. La ciudad que nunca paraba ahora está paralizada para siempre. Y aquí, mis hermanos, el texto es enfático. Los músicos de Babilonia no tocarán más. Los artesanos no se hallarán más. El ruido del molino no se oirá más. 3 veces aparece la negación más fuerte del griego, oume eti. Es un no más que cierra la puerta para siempre. No es un silencio temporal, no es una pausa en la actividad, es el silencio eterno de una ciudad que ha muerto. Los arpistas, flautistas y trompeteros callan. La música que alegraba los banquetes y las fiestas se apaga. Ya no hay nada que hacer ni que celebrar. Los artesanos desaparecen, los que trabajan en el oro, la madera, el marfil, ya no están. Sus talleres quedan vacíos. Y el ruido del molino, mis hermanos, se detiene. Ya ese sonido cotidiano que indicaba que la vida seguía, que se molía el trigo para hacer el pan, ya no se escucha más. Babilonia, la ciudad bulliciosa, la capital del comercio, la que nunca dormía, queda en silencio total. Nadie compra, nadie vende, nadie trabaja, nadie canta. Solo queda el viento entre las ruinas y el eco de lo que fue esa ciudad. Dios, mis hermanos, no solamente destruye su riqueza, también acalla su ruido, porque el ruido de Babilonia era el ruido de un mundo que vivía como si Dios no existiera. Y cuando Dios actúa, ese ruido se convierte en silencio para siempre. Versículo 23. Dice versículo 23. Luz de lámpara no alumbrará más en ti, ni voz de esposo y de esposa se oirá más en ti. Porque tus mercaderes eran los grandes de la tierra, pues por tus hechicerías fueron engañadas todas las naciones. Mis hermanos, Babilonia no solamente sufrirá tinieblas espirituales, también experimentará tinieblas físicas. En el mundo antiguo, mis hermanos, las ciudades no tenían alumbrado público como lo tenemos el día de hoy. Por la noche la oscuridad era casi total. Solo los ricos podían encender antorchas o lámparas en sus casas, especialmente durante las fiestas. Pero ahora Dios declara y dice, y luz de lámpara nunca jamás brillará en ti. Aquí la doble negación, otra vez la doble negación griega, oume, es sumamente enfática, es nunca, nunca, jamás, de ninguna manera. La luz que alguna vez brilló en los banquetes y palacios se va a apagar para siempre. Y con la luz se va también la alegría, la voz de esposo y de esposa, el sonido de la vida que continúa, de las bodas, de los nuevos comienzos, de la esperanza, todo eso se apaga. En la cultura judía, mis hermanos, la boda era la celebración más grande. Escuchar las voces nupciales era señal de que la comunidad estaba viva. Pero en Babilonia, esas voces callan. Ya no habrá más bodas, no habrá más fiestas, no habrá más regocijo. La ciudad que vivía el placer y el lujo será vestida de luto solemne. Toda su gloria, todo su esplendor, toda su vida social y cultural se desvanece bajo la mano judicial de Dios. Lo que fue ruido es silencio ahora. Lo que fue luz ahora es tiniebla. Lo que fue fiesta ahora es funeral. Y el texto da 2 explicaciones de por qué Babilonia ha llegado a convertirse en ruinas. Número 1, dice el texto, porque tus mercaderes eran los grandes de la tierra. Los mercaderes. Se refiere a los magnates que controlan el comercio y por lo tanto las riquezas de la ciudad de Babilonia. El monto de las riquezas de los mercaderes, ¿verdad?, será enorme. Entonces, la influencia de los varones del dinero será de tal magnitud que logrará controlar la vida sociopolítica de la ciudad. No en vano, mis hermanos, son designados como los grandes de la tierra. Entonces, su influencia trasciende los límites de Babilonia y controla mediante su comercio el resto de las naciones de la tierra. Y número 2, dice el texto, pues por tus hechicerías fueron engañadas todas las naciones. Esta cláusula, mis hermanos, esta cláusula aporta la razón del enriquecimiento de los que comerciaban con Babilonia. La razón del por qué los mercaderes de la tierra se han engrandecido radica en el hecho de que han sido engañados mediante las hechicerías. Esto del griego es entei pharmakeia, es decir, ¿verdad?, las hechicerías practicadas en Babilonia. Esto, bueno, o hará uso de sus recursos diabólicos, ¿verdad?, Babilonia, para engañar a las naciones. Y el texto dice que todas las naciones fueron engañadas por las hechicerías de Babilonia.
Hasta el final de sus días, mis hermanos, la ciudad ramera apartará a los hombres del camino de Dios mediante sus artes mágicas. Amén. Versículo 24, avancemos. Versículo 20. Y en ella se halló la sangre de los profetas y de los santos y de todos los que han sido muertos en la tierra. Este versículo 24, mis hermanos, presenta la tercera causa del juicio divino sobre Babilonia. Ya nosotros vimos dos. Sus mercaderes eran magnates que oprimían y sus hechicerías engañaron a las naciones. Ahora viene la más grave, la sangre derramada. La forma verbal de la palabra o de la frase se halló es un aorizo indicativo en voz pasiva. Literalmente fue hallada. Es como si Dios hubiera registrado cada rincón de Babilonia y hubiera encontrado algo terrible, sangre. No una gota, sino un rastro que cubre toda la ciudad. Sangre de profetas, sangre de santos, todos los que han sido muertos en la tierra. Babilonia no solo fue un centro comercial y religioso, fue una máquina de muerte. Persiguió, torturó, asesinó a los siervos de Dios a lo largo de la historia. Y esa sangre clama y gime. Así como la sangre de Abel clamó a Dios desde la tierra en Génesis 4:10, así la sangre de todos los mártires clama justicia desde el suelo de Babilonia. No es una voz que se apague con el tiempo, es un grito que llega hasta el trono de Dios. Por eso el juicio de Dios es justo, porque Dios oye el clamor de los suyos, porque la sangre derramada no queda impune. Y cuando Dios haya esa sangre en Babilonia, la sentencia ya está escrita. La historia de Babilonia como enemiga de Dios no empezó ayer. Comenzó, como dije anteriormente, con su fundador Nimrod en Génesis 10, del 9 al 10. Él fue el primero en organizar un sistema de rebelión en contra de Dios, cazando y esclavizando hombres para someterlos a su dominio. Desde entonces, mis hermanos, Babilonia ha sido la cabeza de un sistema anti Dios que persigue a los que buscan la justicia. A lo largo de la historia, esta ciudad ha sido el prototipo del reino de las tinieblas en la tierra. Su espíritu, su orgullo, idolatría, opresión se ha manifestado una y otra vez en distintos imperios y culturas. Pero en los tiempos, mis hermanos, escatológicos, cuando la actividad satánica se despliegue con poder sin precedentes, Babilonia volverá a resurgir. No será una ciudad cualquiera, será el centro de influencia política, social, comercial y religiosa del mundo, y Satanás la usará como su instrumento principal para perseguir y matar a los siervos de Dios. Y atención, Babilonia no será el escenario del martirio. Su influencia será tan grande que a través de su ejemplo, los enemigos de Dios en todo el mundo se animarán a perseguir y asesinar a los santos. Su odio se contagiará y su sangre manchará a toda la tierra. Por eso, mis hermanos, Dios la juzga con tal severidad. No es una ciudad más, es la encarnación del mal organizado en contra del cielo. Y su historia de sangre, como dije, que comenzó con Nimrod, terminará bajo el fuego del juicio divino. De tal manera, mis hermanos, que al final toda culpa de las muertes de los santos alrededor del mundo recae sobre Babilonia. No es que ella haya matado a cada mártir personalmente, pero su espíritu, su ejemplo, su sistema, inspiración y facilitaron la persecución en todas partes. Ella es la cabeza visible del odio en contra de Dios. Esto no ha ocurrido aún, mis hermanos. Nada en la historia se acerca a las dimensiones de lo que viene. La profecía observa hacia el futuro, hacia un sistema gigantesco que abarcará toda la tierra en oposición al cristianismo. Y tiene sentido que pensemos que al inicio de su carrera, el anticristo establecerá su centro de operaciones en la próspera Babilonia. Y recordemos que Apocalipsis 17:3, la mujer, o sea, Babilonia, cabalga sobre la bestia, el anticristo. Aquí hay una alianza, una simbiosis. Ella le da estabilidad económica, él le da poder político y militar. Durante la tribulación, el anticristo va a perseguir a los seguidores del Mesías con saña, procurará exterminarlos. Y Babilonia, lejos de oponerse, será cómplice. Y su influencia política y comercial alcanzará tal magnitud que afectará a todos los habitantes de la tierra. Y su odio contra los santos va a ser evidente cuando ordene su ejecución. Por eso Dios le demandará la sangre de todos los que han sido muertos por dar testimonio de su fe. Y no va a quedar ni una sola gota sin cobrar. Babilonia pagará por cada mártir. Y es importante dejar esto muy claro. No hay en el texto de Apocalipsis 18 ni en su contenido, ni en su contexto inmediato, ninguna sugerencia de que Babilonia sea una referencia a la ciudad de Roma o al papado. Ya hemos hablado de eso. Esa interpretación viene de fuera, no del texto mismo. La comprensión normal y natural del pasaje, ¿verdad? Apunta a otra dirección. Cuando Juan habla de Babilonia, sus lectores judíos del siglo I no pensaban en Roma, pensaban en la ciudad que conocían por las escrituras, la Babilonia, junto al río Éufrates. Amén. Entonces, mis hermanos, los profetas del Antiguo Testamento ya habían hablado de su destrucción. Ojo,
Isaías 46:1 y Isaías 47:15 anuncian la caída de los dioses de Babilonia. Jeremías 51 y Jeremías 51:64 profetizan que Babilonia será asolada. No tenían en su mente Roma. Y ahora, en Apocalipsis 17 y 18, capítulos 17 y 18, Juan describe el cumplimiento literal de esas profecías. No está inventando una ciudad nueva ni espiritualizando una vieja. No, está diciendo lo que los profetas ya habían anunciado y Juan lo ve consumarse en los últimos días. Roma no encaja con la descripción, no era una gran potencia comercial en el sentido de Apocalipsis 18, no estaba junto al río Éufrates, no tenía el legado de Nimrod y la torre de Babel, pero Babilonia sí. Por eso la interpretación más fiel al texto es sencilla. Babilonia es Babilonia, una ciudad literal que resurgirá en los posteriores días y que será destruida por la mano de Dios en cumplimiento exacto de su palabra. Entonces, Apocalipsis 18, mis hermanos, nos muestra el cumplimiento final de lo que los profetas anunciaron, la destrucción de Babilonia. Y cuidado, no es una ciudad alegórica ni un sistema místico de religión, es la ciudad que aparece una y otra vez en las escrituras. En el Antiguo Testamento, Isaías 13, del 19 al 22 y 21, 9 y Jeremías 50, 51. Y en el Nuevo Testamento, Apocalipsis 14, 8, Apocalipsis 16, 19, 17 del 1 al 7 y en el capítulo 18. La historia, mis hermanos, de Babilonia como enemiga de Dios no empezó en Apocalipsis, comenzó con su fundador Nimrod en Génesis 10, del 9 al 10. Él fue un opresor de hombres, un cazador de personas para esclavizarlas. Las escrituras lo describen como vigoroso cazador contra Jehová. Desde su origen, Babilonia llevó la marca de la rebelión. A lo largo de los siglos, mis hermanos, la ciudad fue un centro de idolatría. Su religión politeísta, con dioses como Marduk, corrompió a las naciones. Sus mitos y cultos paganos se propagaron por todo el mundo conocido, infiltrando prácticas y creencias que se alejaban a los pueblos del Dios verdadero. Por eso cuando Apocalipsis 18 describe su caída, no está hablando de un símbolo, está hablando de una ciudad real, con una historia real de maldad, que en los últimos días resurgirá para enfrentar el juicio de Dios. La idolatría de Babilonia no tuvo paralelo entre las naciones de la tierra. Uno de sus cultos más extendidos fue el de Tamuz o Tamus, el consorte de la diosa Istar. Según la mitología babilonia, Tammuz murió y resucitó, convirtiéndose después en el dios del abismo. Y este ciclo de muerte y resurrección imitaba, o más bien satanizaba, la verdad que Dios revelaría siglos después. Pero hay un episodio que resume como ningún otro la blasfemia babilonia. Ocurrió la noche en que el reino cayó ante los medo-persas. El rey Belsasar, hijo de Nabonido, y regente del trono, dio un gran banquete. Ustedes se acordarán de esta escena. En su arrogancia, ordenó que trajeran los vasos sagrados que Nabucodonosor había sustraído del templo de Jerusalén. Esos vasos eran objetos consagrados a Dios, separados para su servicio. Pero Belsasar los profanó. Daniel 5, 3 al 4 dice: entonces fueron traídos los vasos de oro que habían traído del templo de la casa de Dios que estaba en Jerusalén. Y bebieron en ellos el rey y sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas. Bebieron vino y alabaron a los dioses de oro y de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. Entonces, aquí, mis hermanos, está el corazón de la blasfemia de Babilonia, usar lo sagrado para honrar a lo profano. Los vasos del templo, que debían recordar el poder del Dios verdadero, se convirtieron en copas de brindis para los ídolos mudos. Esa misma noche, Babilonia cayó. La mano escribió en la pared, el reino pasó a los medos y persas. La historia se va a repetir o se repetirá. La Babilonia escatológica, ebria de poder y lujo, volverá a blasfemar en contra de Dios, pero esta vez su caída será permanente y para siempre. Ya casi terminamos, perdón por el tiempo, fue porque se me fue, entonces ya casi terminamos. Los babilonios, mis hermanos, no adoraban a un solo Dios, tenían todo un panteón, una jerarquía de deidades. Los materiales con los que fabricaban sus ídolos, oro, plata, bronce, hierro, madera, piedra, reflejaban esa jerarquía. Los dioses más importantes eran de metales preciosos, los menores de madera o de piedra, pero todo era idolatría, todo era una invención humana para reemplazar al Dios viviente. Y lo que Babilonia fue en la antigüedad volverá a ser en los días postreros, y su idolatría, su lujo, sus deleites volverán a embriagar a la humanidad. Una vez más, la ciudad será, mis hermanos, un imán para los mercaderes de toda la tierra que están, que establecerán relaciones comerciales con ella y ellos, cegados por el brillo de sus riquezas, ¿verdad? Van a irse detrás de ella. Y el texto bíblico acá, mis hermanos, no deja lugar a duda alguna. Una y otra vez la llama la gran ciudad de Babilonia. Apocalipsis 18, 2, el 18, 10, 18, 16, 18, 18, 18, 19 y en el 18, 21 también. No es una metáfora, es un símbolo, no es un símbolo de Roma o del sistema mundial, es una ciudad literal que reaparecerá en la historia para cumplir su destino, ser el centro del comercio, la idolatría y la rebelión en contra de Dios, hasta que el juicio caiga sobre ella para siempre. Y Apocalipsis 18 da razones concretas que producen el juicio de Babilonia. Dice el 18.3, porque todas las naciones han bebido del vino de su furor, de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Y este versículo, mis hermanos, sugiere la magnitud del alcance de la influencia de la Babilonia escatológica, que abarca todas las naciones de la tierra,
a los reyes de la tierra y los mercaderes de la tierra. Es decir, la influencia de Babilonia es total. Abarca social, lo político y lo comercial. No hay rincón de la tierra humana que se escape al alcance de Babilonia. El sistema del mundo funcionando a toda máquina. Pero hay un problema. Su pecado también ha crecido. Y el texto dice que sus pecados han llegado hasta el cielo. Lo vimos en el 18:5. La imagen es sumamente poderosa. Como ya lo vimos, una torre de maldad que se eleva hasta la misma presencia de Dios, pidiendo a gritos su intervención. Y en el centro de todo está el orgullo. Babilonia se cree autosuficiente, no necesita a nadie, mucho menos a Dios. Y el versículo 7 lo resume en 3 declaraciones arrogantes. Estoy sentada como reina, no es una princesa que espera, ¿verdad?, ser heredada. Es una reina que ya reina, tiene el poder en sus manos. Dice, no soy viuda, no conoce la soledad, la pérdida, ¿verdad? La soledad, la pérdida, la vulnerabilidad, no. Tiene aliados, amantes, socios y no le falta nada. Y número 3, no veré llanto, el colmo de la arrogancia. Cree que el dolor, el luto, la tragedia nunca van a tocar a la puerta de Babilonia. Se siente inmune, blindada, como un blindaje eterno. Pero Dios, mis hermanos, ya voy terminando, pero Dios tiene la última palabra. La que se cree reina será destronada. La que no es viuda quedará sola. Y la que no verá llanto se ahogará en lágrimas. Y el orgullo siempre precede a la caída. Y la de Babilonia será histórica. Ese orgullo, mis hermanos, de Babilonia, desafiante y vanidoso, no va a quedar sin respuesta. Será una de las causas principales de la ruina de Babilonia. El juicio divino será súbito y demoledor. No será un proceso lento ni una decadencia gradual. Dios lo ha dejado claro. Ocurrirá en un solo día, en una hora. La repetición no es casual. Es un martillo golpeando una y otra vez la misma verdad. Será rápido y será total. Y la imagen, por ejemplo, de la piedra de molino arrojada en el mar, lo resume todo acá. Así como esa piedra se hunde y desaparece para siempre, así caerá Babilonia. Toda su riqueza, su gloria, su comercio, sus fiestas, celebraciones, se van a desaparecer. La ciudad que todos observaban con envidia, la capital del lujo y el placer, quedará reducida a humo y cenizas. Y el texto resume las causas de su ruina en 3 puntos, porque tus mercaderes eran, la número 1, porque tus mercaderes eran los grandes de la tierra. 2, pues por tus hechicerías fueron engañadas todas las naciones de la tierra. Y 3, por haber derramado la sangre de los seguidores del Mesías. Mis hermanos, Dios cumplirá su palabra, su sentencia judicial caerá sobre Babilonia de forma indefectiblemente. No habrá apelación, no habrá escape. Lo que Dios ha dicho, eso hará. Por ejemplo, voy a hacer un comentario aquí. El profesor Charles H. Dyer, en 2 estudios exhaustivos, este hombre presenta argumentos sólidos a favor de una sola Babilonia. En Apocalipsis 17 y capítulo 18 también, él señala que aunque Juan utiliza 2 pasajes de Isaías en el 13, 14, 13, capítulo 13, capítulo 14, pasajes 13, 14, 46 y 47, y Ezequiel 26, 28, para describir a la Babilonia. El texto fundamental sobre el que construye su exposición es Jeremías capítulo 50 y 51. Dyer compara cuidadosamente Jeremías 50 y 51 con Apocalipsis 17, capítulo 17, capítulo 18, y encuentra que ambos describen a Babilonia de manera notablemente similar. La misma ciudad, el mismo juicio, la misma destrucción total, el mismo llamado al pueblo de Dios a salir de ella, el mismo gozo celestial por su caída. Yo aquí tengo unas imágenes que posteriormente las voy a pasar ahora cuando edite el video para que lo vean en el YouTube. Entonces, la conclusión aquí es clara. Tanto Jeremías como Juan están hablando de la misma ciudad. No hay 2 Babilonias, una religiosa y una comercial, solo hay una. Hay una sola descrita desde diferentes ángulos, pero idéntica en esencia. Y yo les pongo la primera y la segunda imagen en la pantalla, en el YouTube. Luego, el paralelismo entre Jeremías 50 y 51 y Apocalipsis 17 y 18 es perfecto. No hay desajustes ni contradicciones. Ambos profetas describen a Babilonia en los mismos términos. Coinciden en la descripción de la ciudad, anuncian su destrucción de manera casi exacta y registran la misma reacción de asombro y lamento por su caída. Incluyen el llamado al pueblo de Dios a salir de ella y muestran el gozo celestial por el juicio. Lo lógico entonces es concluir que Jeremías y Juan se refieren a la misma ciudad. No hay razón para inventar 2 Babilonias diferentes. Si se estudia con objetividad la destrucción de Babilonia en Apocalipsis capítulo 17 y capítulo 18, se observa una correspondencia indiscutible en 3 aspectos clave. El objeto, la ciudad misma, el medio, la forma en que es destruida y la procedencia del origen divino. Todo apunta a la misma conclusión. La Babilonia, Apocalipsis 17 de Apocalipsis 17 y Apocalipsis 18 son la misma. Una sola Babilonia literal que resurgirá en los últimos días para enfrentar el juicio de Dios. Algunas personas han intentado dividir a Babilonia en 2, una religiosa en el capítulo 17 y otra comercial en el 18, pero ese esfuerzo choca frontalmente con el análisis comparativo de ambos capítulos. Como bien señala Charles H. Dyer, no hay razón alguna que exija la existencia de 2 Babilonias. No hay ningún indicio en el texto que obligue a pensar en 2 ciudades distintas. Por el contrario, cuando se estudian
los paralelismos específicos entre Babilonia, el capítulo 17 y la del 18, salta a la vista que son idénticas. Ambas son llamadas la gran ciudad, ambas están vestidas de lujo y opulencia, ambas tienen relación con los reyes de la tierra, ambas persiguen a los santos, ambas son destruidas por fuego y ambas son juzgadas por Dios. Y la conclusión es, la referencia es a la misma ciudad, una sola Babilonia descrita desde dos perspectivas, pero una en esencia. Dividirla es forzar el texto y aceptar su unidad es dejarlo hablar por sí mismo. Entonces, un estudio objetivo y desapasionado, ¿verdad? Los capítulos 17 y 18 del Apocalipsis lleva a una conclusión clara. Ambos capítulos tratan de la misma Babilonia. Entonces, es cierto que cada uno enfatiza aspectos distintos, pero la ciudad es una sola. O sea, las evidencias son contundentes. Ambos la designan como la gran ciudad, no como un sistema místico o una alegoría. Ambos la describen como una mujer vestida de opulencia, con ropas lujosas y un cáliz lleno de abominaciones. Y ambos describen sus obras en los mismos términos. Su relación con los reyes de la tierra es inmoral. Su relación con los creyentes es de crueldad y persecución. Y ambos describen su destrucción de manera idéntica, o de forma idéntica. El fuego como instrumento físico y el acto divino como instrumento sobrenatural. Entonces, la interpretación más sensata acá es la que entiende que Apocalipsis, tanto capítulos 17 y 18, tratan de una sola Babilonia, la misma cuya destrucción fue profetizada por Jeremías en los capítulos 50 y 51. Y al compararlos, Jeremías 50 y 51 con Apocalipsis, capítulos 17 y 18, el paralelismo es perfecto. Describen una sola ciudad, anuncian su destrucción súbita, total e irreparable, e incluyen el llamado al pueblo de Dios a salir de ella y muestran el gozo universal por su caída. Todas las evidencias apuntan al mismo hecho. Se trata de una sola Babilonia que literalmente existirá en los postreros días y será destruida en cumplimiento de la palabra de Dios. Entonces ya llegamos allá al desenlace de esto, ¿verdad? De Babilonia, ya es el acto final, un ángel arroja la piedra del molino, listo. Vemos las tres causas del juicio, ¿verdad? Sus mercaderes eran magnates, engañando, ¿verdad? A las naciones con hechicerías, etcétera. Vimos el contragolpe celestial, una gran multitud en el cielo grita aleluya y alaban a Dios por sus juicios que son verdaderos y justos. Y listo, entonces, este aleluya que vimos ahí del cielo por el juicio no desconcierta, sino nos desconcierta si no entendemos la cruz. En la cruz, la justicia, mis hermanos, la misericordia de Dios se encontraron allí. Dios ejecutó el juicio sobre el pecado, o sea, sobre Jesús, y vindicó a sus siervos, justificándonos. Por eso el creyente hoy puede ver el juicio final como una perspectiva distinta, no con miedo morboso, sino con la seguridad de que el Dios que juzga a Babilonia es el mismo que llevó nuestro juicio en Cristo Jesús. Y si ustedes están en Jesús, ya el grito, ha vengado la sangre de mis siervos, ya se aplicó a nuestro favor. La deuda suya y mía ya fue saldada, ya fue pagada, pero si usted y yo rechazamos ese pago, solo queda esperar la justa retribución por nuestras propias obras. Y el cielo, como vimos, canta aleluya por la justicia. Hoy usted y yo decidimos si ese canto será por la salvación o por la condena. Amén. Vamos a orar para terminar. Padre, gracias te damos por esta noche, por este estudio, Señor, por lo que tú nos has mostrado en tu palabra. Señor, que esta palabra pueda, Señor, hacer en nosotros, Señor, que produzca de verdad fruto, en el nombre de Jesús, y que prestemos atención a cada una de las advertencias. Yo bendigo a mis hermanos, hermanas, donde quiera que estén. Señor, guárdalos y protégelos, llévalos con bien en todo, y que en esta semana, Señor, guárdalos de lo que viene, y que siempre estén atentos y alertas a tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, un gusto. Ahí, sorry por el tiempo, fue que se hubieron varias cositas que pasaron, pero terminamos. Señor me los bendiga, no tenemos estudio la siguiente semana, recuerden, regresamos el 9 de abril, Dios primero. Bendiciones. Un abrazo.